en el programa de PEN, La responsabilidad de la palabra, con la doctora Celina Manzoni, especialista en literatura latinoamericana y especialista en lo que fue el Congreso de 1936. Celina, bueno, ¿cómo era la vida cultural en Buenos Aires? ¿Con qué se encontraron los delegados europeos? Y, bueno, también vino gente de América Latina, de Japón, cuando llegaron de la India. De la India, exacto, con sus saris tan coloridos que hicieron que Alfonsina Storni les escribiera unos poemas a la delegación, que era indio-colombiana, porque venía Sí, resultó la hija, colombiana. exactamente, que sorprendía que las indias hablaran tan bien el español, y es porque eran colombianas, Claro. básicamente. Pero ¿cómo era la vida cultural en los años 30? Era una vida cultural muy intensa, muy intensa. Pensá que el movimiento de las vanguardias entre de los años 24 al 27, la revista Martín Fierro, eso fue un movimiento verdaderamente cultural muy, muy fuerte. Martín Fierro fue una de las revistas de las vanguardias en América Latina, una de las más poderosas. Duró 3 años, esa cantidad de números, 24 al 27. Bueno, no quiero hablar de esa revista, pero ahí en esa revista los jóvenes, los más jóvenes y un mayor, Macedonio Fernández, constituyeron como un núcleo cultural poderosísimo que después del final de la revista, que como muchas de las revistas de vanguardia tienen una vida breve, después del final de la revista continuaron así publicando sus libros, haciendo su vida, su cursus honorum. Ahí estaba escribiendo Borges, estaba escribiendo Bioy. Es en el año 36, estaba escribiendo Victoria Ocampo, eran los años de la fundación de Sur. Todos los escritores de Sur estaban ya en agraz, para utilizar una palabra muy española y muy antigua. Todo eso estaba escribiendo Roberto Arlt, estaba escribiendo, ahora me olvido los nombres. No. Y por ejemplo, en los diarios, González Tuñón, Art, sobre todo. González Tuñón también. Sí, había grandes diarios, La Prensa, La Nación. No sé cuándo se fundó. La Razón. La Razón, Crítica. La Crítica de los Botana. Se había fundado ya en el 36. Sí, Crítica, de hecho, en el año 31 ya Salvadora Medina Honrubia y Botana ya habían ido a la cárcel por criticar, después de haber apoyado tan fuertemente el golpe de Uriburu. Así que sí, ya estaba. Sí. Entonces, la vida cultural era intensa. La ciudad era una ciudad entonces de 2 millones y pico de habitantes. Quiero decirte que era una ciudad, hoy en la actualidad la ciudad creo que tiene 3 millones de habitantes. Ya era una ciudad poderosísima. Y absolutamente cosmopolita. Absolutamente cosmopolita, pero también con un gran arraigo nacional desde el punto de vista y urbano muy, muy fuerte, muy fuerte. Pensá que ese mismo año, en el año 36, en mayo, se inaugura el Obelisco, por ejemplo. Claro. Y en el 31, curiosamente, se inaugura la legislatura, que es el Palacio Legislativo. Se inaugura con el gobierno de Uriburu, que se suponía que estaba cerrado. No lo necesitaba mucho al Palacio Legislativo, pero sin embargo la obra termina en el 31 y era tal el despliegue que habían hecho con el Palacio, que ahí se decide que se haga todo el Congreso del PEN. Bueno, también había muchísimas revistas culturales que reproducían la mayor parte de los artículos que estaban, que ponían
en circulación las ideas que en ese momento se estaban discutiendo, sobre todo en París, fundamentalmente en París y en Londres y en Berlín, también en Barcelona y en Madrid. Entonces había muchísimas revistas. Cuando los europeos llegaron y empezaron a participar en el PEN, se encontraron con que había un público, un gran público, el gran público que asistió al PEN, que eran personas interesadas en el mundo de la cultura. También te cuento, yo no sé si alguna vez te lo comenté, Pedro Enrique Sureña llevó a sus estudiantes del Instituto Nacional del Profesorado a participar como oyentes en las reuniones del PEN. Esto me lo contó a mí Ana María Barrenechea, que era una de las estudiantes de Pedro Enrique Sureña en esos años. Formaban parte de la gran barra, del gran público que asistía a las sesiones. Un lujo que tuvo la Universidad de Buenos Aires, Ureña, ¿no es cierto? Pedro Enrique Sureña, en el instituto, estuvo en el Instituto de Filología Hispánica. Y Ana María Barrenechea... la emblemática profesora. Sí, en el Instituto de Filología Hispánica, fue mi primera gran profesora en la Universidad de Buenos Aires. Yo le tengo un respeto y un cariño enorme. Era profesora de las materias introductorias, recuerdo muy bien, con Hugo Caus, y después fue la directora del Instituto de Filología Hispánica. Toda esa gente ya era como una gran masa crítica, intelectuales, interesados en lo que estaba sucediendo en ese congreso. Pero además, los escritores que estaban participando, no es que se desayunaban ahí con los nombres, ay, mirá, ¿quién será? No, este es Cremier, este es fulano, este es Mengano. Los conocían, los leían. Victorio Campo había ya traducido a varios de ellos y publicado textos en Sur, por exactamente, ejemplo. Exactamente. Así que era una ciudad, fue la primera vez... Bueno, la primera vez que un congreso del PEN se realizaba fuera de Europa. Fuera de Europa. La ciudad elegida fue Buenos Aires y en el mismo mes, también prácticamente, sí, con unos días de diferencia, hubo un gran encuentro de el séptimo coloquio de cooperación intelectual, en el que muchos de los que habían participado en el PEN participaron en el coloquio, más otros intelectuales argentinos y latinoamericanos. Entonces, te quiero decir que era una ciudad que daba para todo eso. Exactamente. Los hoteles. Ellos básicamente se instalaron en el City, que está lo que hoy se llama el NH, de la calle Bolívar, porque solo tenían que cruzar a la legislatura y ahí se encontraban con cazadores de autógrafos que no les importaba demasiado si el libro que tenían para que autografiara Zweig era de Ludwig, o el que le daban a Ludwig para autografiar era de Zweig. Básicamente el gran público lector de una ciudad muy poderosa desde ese punto de vista. Muchos eran estudiantes de la carrera de magisterio o de filosofía y letras. Profesorados. Claro. Así que bueno, sí, fue una fiesta intelectual. Bueno, yo recuerdo los libros de Zweig en la biblioteca de mis padres. Eran libros que se leían, masivamente, auténticos bestsellers. Claro, es muy difícil. No existía el término. Exacto, pero es muy difícil también para los más jóvenes entender cómo había esa pasión por la lectura y bueno, es que eran auténticas estrellas de rock. ¿A quién se le ocurre ahora salir a buscar a un escritor y estar horas esperando un autógrafo? Eran estrellas de la literatura, un fenómeno que se dio en el 30 y pico, en el 36, en ese momento, y que se perdió hasta que volvió a recuperarse con el boom de la literatura latinoamericana, porque con el boom
claro, con el boom de la literatura latinoamericana en los 70, de pronto, jóvenes desconocidos como Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Donoso, José Donoso, que no era tan joven, pero sí. se convirtieron en tapa de revistas, asediados por los cazadores de autógrafos. Pero fue así como, sería interesante pensarlo eso, el 36 y los 70, ¿no? Porque en el medio, por lo que yo sé, por lo que conozco, no existió esa pasión por la literatura y los creadores de historias. Fue interesante eso. Quizás podríamos pensar que los movimientos revolucionarios ayudaron por el tema de los años 30, por los 60, 70, nada, una hipótesis que acabo de lanzar irresponsablemente y sin ningún sustento. Tratemos de salir de esto y vamos a escuchar un poco de música, si te parece. Muy bien. Milonga del 900, cantada por Horacio Molina. Ay, Horacio Molina. Lo desparejo y no voy por la vedera. Uso fungi a lo macera, calzo bota militar. La quise porque la quise y por eso ando penando. Se me fue ya ni sé cuándo volverá. Me la nombran las guitarras cuando dicen su canción, las callecitas del barrio y el filo de mi facón. Me la nombran las estrellas y el viento del arrabal. No sé pa' qué me la nombran si no la puedo olvidar. Soy desconfiado en amores y soy confiado en el juego. Donde me invitan me quedo y donde sobro también. Soy del partido de todos y con todo me la entiendo. Pero váyanlo sabiendo, soy hombre de Leandro Alem. Me la nombran las guitarras cuando dicen su canción, las callecitas del barrio y el filo de mi facón. Me la nombran las estrellas y el viento del arrabal. No sé pa' qué me la nombran si no la puedo olvidar. No me gusta el empedrado, ni me doy con lo moderno. Descanso cuando ando enfermo y después que me he sanado. La quiero porque la quiero y por eso la perdono. No hay nada peor que un encono para vivir amargado. Me la nombran las guitarras cuando dicen su canción, las callecitas del barrio y el filo de mi facón. Me la nombran las estrellas y el viento del arrabal. No sé pa' qué me la nombran si no la puedo olvidar. Seguimos en el programa del Centro PEN de Argentina, como todos los lunes a las 21 horas por Radio Sónica Más. Y hoy, 5 de septiembre, se cumplen
86 años del inicio del Congreso. Por eso hemos elegido este día. Mañana se van a cumplir 92 años del primer golpe de Estado, también el golpe a Irigoyen, y en el mismo año en que nace el PEN, y recordarás, Celina, recordarás porque lo estudiaste, no porque hubieras nacido en el 30, esto está clarísimo, pero en el año 28 se funda la SADE, la Sociedad Argentina de Escritores, y había una gran disputa entre Lugones, Leopoldo Lugones, y Manuel Gálvez para ver quién era el gran escritor nacional. Ambos dos nacionalistas. Lucha de egos. Una lucha de egos importantísima. Entonces, claro, Lugones en el 28 funda la SADE, y el pobre Gálvez, ¿qué hace? Le llega como un regalo de los dioses la posibilidad de fundar el PEN Club de Buenos Aires, y entonces en el año 30, y protegido por los Mitre, los dueños del diario La Nación, funda el PEN Club. Y es muy gracioso como lo cuenta, ¿no? Él lo cuenta, claro, él era, viste que era sordo de un oído, entonces ponía ese oído cuando le venían a recomendar qué era lo que había que hacer. Entonces él a todos les decía que sí, pero nunca había escuchado nada de lo que le recomendaban. Pero él lo cuenta. Sí, lo cuenta. Creo que vos lo pones también. Sí. En mi libro sobre la historia de Penn entre el 30 y el 36, lo cuento porque de lo poco que ha quedado de esos días están las memorias de Gálvez. Que son divertidísimas. Son divertidísimas y hablan de un señor que, diría un astrólogo, tiene el ego muy bien colocado. Y bueno, esta pelea también se reproducía con otros escritores. Acá tengo unos versos que improvisó Raúl González Tuñón por el tesorero de Penn, que era el poeta cordobés Arturo Capdevila. El poema se llama La fosa común y dice: Arturo Capdevila aquí reposa, la tierra está de más en esta fosa, dejadlo pues, que todo está de sobra, para enterrarlo basta con su obra. Sí. Y así se dedicaban otros versos como a Jorge Max Rode. Bueno, eso es una herencia de Martín Fierro. Eso es una herencia de Martín Fierro, los epitafios de Martín Fierro, ¿no? Sí. Los irónicos epitafios. Eran divertidos, muy divertidos. Yo tengo muy mala memoria. No, bueno, está otro, el de Jorge Max Rode, que ya en esta tierra no jode. No jode, sí. Pero bueno, que hablábamos de la vida cultural, y en esos años, en el 33, llega también, revestido de la gloria teatral madrileña, Federico García Lorca, y coinciden en Buenos Aires. Neruda era el cónsul chileno en Buenos Aires, entonces se hace un banquete en homenaje a Federico García Lorca. Ya se le conocía la afiliación comunista a Neruda, con lo cual no tenía muchas ganas de hacerle homenajes, y el mismo Neruda cuenta que gracias a la generosidad de Federico García Lorca, que insistió para que fueran los dos los invitados a un banquete, aparece en ese banquete Neruda, y hacen el famoso, ¿te acordás? El poema A la limón. A la limón, que es cuando dos toreros torean con la misma capa. Sí. Y, una cosa compartida, ¿no? Exactamente, que es este elogio. La expresión es hermosísima. Absolutamente. Es este elogio a Rubén Darío. Y también ahí estaban gente como Alfonsina Storni, que fue la primera mujer que estuvo en la comisión directiva de Penn, fue la protesorera.
Bueno, pero también, acordate, cuando Sí. me decís lo de Alfonsina Storni, estoy pensando en la revista Nosotros. Claro. Esa revista fue formidable, formidable, Ujú. y todos esos nombres que estamos Sí, tirando, evocando. evocando, yo decía tirando, evocando, muchas gracias. Todos esos nombres que estamos evocando también participaban de la revista Nosotros, Ujú. participaban en las encuestas, participaban con artículos, poemas, muchísimos textos de Borges, críticos en relación, por ejemplo, con el con la poesía, Ujú. se publicaron en la revista Nosotros, y Alfonsina también. Claro. Mm. Eso es lo bueno que tenés, que podés pasar de decir a Gras Ah, a decir tirando. sí. Es la parte divertida de Celina, que más allá de todos sus méritos académicos, tiene mucho sentido del humor. En eso creo que coincidiste con María Rosa Lojo, que Ajá. siempre es un gusto escucharla porque no acartona el Ah. conocimiento. Bueno, Es un elogio. no lo hagamos, no lo hagamos. No lo hagamos, no lo hagamos. Y bueno, estábamos hablando de Zweig, de Jules Romain, de lo que fue esa fiesta intelectual, de este encuentro de escritores en el año 36, pero que también estaba atravesado por la corrupción del gobierno de Justo, del general Agustín Justo, que, entre otras cosas, y Gálvez no lo cuenta demasiado en sus memorias, pero los escritores europeos venían con la misión de encontrarse con, sobre todo, escritores y periodistas que estaban en prisión, como por ejemplo Ricardo Rojas, cuya Ajá. figura evocaremos en un próximo programa, Ajá. o otros periodistas que estaban en las cárceles cordobesas. Hay que pensar que que en ese momento el presidente de PEN, en el momento del Congreso, era Carlos Ibarguren, que entre otras cosas era el primo del general Uriburu, Sí. y había sido el interventor civil en la provincia de Córdoba. Sí, Entonces, un cuando connotado nacionalista con simpatías fascistas absolutas, sí. Y entonces cuando estos escritores franceses, como Benjamin Crémier, por ejemplo, que era en ese momento el presidente del PEN francés y que unos años después va a morir de inanición en un campo de concentración, sí. donde es llevado por su doble condición de judío, pero también de jefe de la resistencia en Lyon. Sí. Eran hombres muy comprometidos con sus ideales y bueno, una de las cosas que ocurren es que Gálvez e Ibarguren hablan con la Comisión de Escritores Europeos y les dicen, sería una descortesía que visiten las cárceles del gobierno porque son nuestros huéspedes y son los que bancan este congreso, claro. Básicamente. Hubo muchas discusiones con respecto al tema del dinero. Exactamente. ¿Por qué se les pagaba a estos tipos? ¿Sí? Claro, claro. Y aparte, Gálvez una de las pocas cosas honestas que dice en el Congreso es que le habían puesto a Victoria Ocampo como vicepresidenta del Congreso, no solo por su prestigio literario, sino porque tenía el suficiente dinero y las conexiones para facilitar el Congreso si faltaba el dinero, pero sí estuvieron peleando hasta último momento, que es casi un clásico de la gestión cultural argentina, porque vos habrás estado organizando congresos donde sabés que hasta último momento no tenés los dinerillos. Exactamente. Sí. Ahora, aparte de eso, hubo esas eran tensiones en un nivel. También estaban las tensiones políticas, porque obviamente, ahí hubo un papel muy en contra del Congreso, de la revista Criterio. Exacto. Fue terrible. Monseñor Franceschi escribía editoriales furibundos
contra el Congreso, contra los participantes del Congreso, escandalizado con la homosexualidad de Gide, por ejemplo, y con la homosexualidad de Lorca, pero con artículos insultantes, absolutamente brutales. Que uno no espera de un ministro del señor, digamos. Bueno, sí. Y después los propios conflictos entre los europeos, porque entre los europeos también había discusiones y tensiones no resueltas. Esto del color local que habíamos hablado de Marinetti, casi llegan a las piñas, para decirlo claramente, tal cual. Entre la delegación francesa y los italianos. Marinetti insultó muy groseramente a Victoria Ocampo. Sí. Ella le contestó unos años después. Sí, y bueno, ahí creo que la figura de Jules Romain fue la que equilibró. Hay que pensar que Jules Romain en ese congreso fue elegido presidente de PEN Internacional, así que hizo una extraordinaria labor cuando unos años después, siendo buscado por la Gestapo, él entra a París a destruir, por ejemplo, las fichas donde figuraba la filiación religiosa y la política de muchos miembros de PEN, sabiendo que cuánto los podía comprometer eso en una París ocupada por los nazis, claro. Sí. Hubo hombres muy valientes ahí, hubo hombres muy valientes, y está el caso de Stefan Zweig, que era adorado por el público y que, sin embargo, no pudo resistir el horror de la idea del avance del fascismo, ¿no? El horror que le provocaba la idea de ver el avance del fascismo. Ahí también hubo muchísimas denuncias, incluso hubo un delegado en lengua yiddish, Abraham Lidwig, no me acuerdo cómo se llamaba, que denunció los pogroms, que denunció, hubo otros delegados que denunciaron también los campos de concentración que ya empezaban a instalarse en Europa. Sí, pensá que y es muy valiosa la figura de Ernst Toller, que fue un poeta alemán que se suicida poco antes que fuera arrestado por su origen. Ernst Toller, en el año 33, en un congreso en Dubrovnik, un congreso internacional de PEN, le dice al presidente de PEN Internacional: muy lindo todo, muy lindos los banquetes, cómo nos queremos entre nosotros los poetas y escritores, pero en mayo han quemado las obras de los autores judíos en Berlín. Y casi profetizando, termina diciendo, empezaron con los libros, van a seguir con nosotros. E interpela al presidente para que PEN comience a manifestarse políticamente, tome una posición política frente a la persecución del fascismo. Esa fue otra de las tensiones en el Congreso. ¿Cuál es la función del intelectual? La responsabilidad del intelectual. Curiosamente, la cuestión del compromiso de los intelectuales empezó a discutirse en el 36, porque la prensa, toda la prensa sobre el tema del compromiso la tiene Sartre y la tiene en los años 50 y 60. Pero ya en los 30 empezó a discutir ahí. ¿Cuál era el compromiso de los intelectuales, la responsabilidad de los intelectuales? Y fue a partir de un informe de Victoria Ocampo. Por eso la atacó tan duramente Marinetti. Por eso, porque ella hablaba en nombre del lector común, esa idea del lector común que había elaborado Virginia Woolf. Y entonces Marinetti quiso dar vuelta al argumento, y entonces entendió que el lector común no era el lector entendido, que era el lector que estaba participando en el PEN como público, sino que era una especie de demagogia hacia la cual los escritores deberían inclinarse. Fue muy dura la respuesta a eso. Exactamente, y hubo una gran pelea, o sea, había lo que se llamaba la barra, que eran los concurrentes al
a los debates que tomaban partido por unos o por otros, ¿no? Y también... Muchas veces fue amenazada de expulsión. Sí, bueno, de hecho, ella se va en el 37 de Penn, renuncian María Rosa Oliver, que era una mujer con simpatías de izquierda muy claras, muy fuerte, sí. y que era lógico que se fuera, pero a Victorio Campo la acompañan Mallea y otros escritores, porque Mallea justamente estuvo en el 36, tuvo una intervención importante. Mallea fue el primer secretario que tuvo el Penn cuando fue fundado y cuenta Gálvez que como era un hombre muy joven, de 27 años, con solo un libro escrito, fue resistido, pero que bueno, él lo impuso por prepotencia de trabajo, diría Art, unos años después. Bueno, hay que agradecer que Buenos Aires fue en ese momento una fiesta de intelectuales y de compromiso y de denuncia. Sí. Una fiesta sí. en la que no faltaron o los invitados que nadie quiere invitar o exhibir, y en la que no faltaron las tensiones, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Bueno, vos sabés que nosotros tenemos una columna que está a cargo de Pablo De Vita, crítico de cine y miembro de la comisión directiva de Penn, y un señor muy divertido a pesar de todos esos cargos que tiene. Algún día me va a gustar conocerlo. Lo vas a conocer el miércoles porque es uno de los expositores sobre la película Adiós Europa, que vamos a presentar en un ciclo que se inicia en la legislatura sobre el Penn y la cultura. Ajá. Y que va a estar Mónica Otino, la autora de Eva y Victoria, que escribió una extraordinaria obra de teatro que recrea los últimos días de Zweig en Brasil. La obra se llama Petrópolis y es esa relación ciudad, ¿no? Petrópolis donde él se suicida junto a su esposa, y con esa fuerte amistad que desarrollan con Gabriela Mistral, que era la cónsul chilena en Brasil, en Río de Janeiro en ese momento. Así que vamos a... Te pido que te quedes, así intervenís en la entrevista con Pablo, pero para homenajear a Zweig vamos a escuchar un poquito. En general se escuchan palabras en nuestras canciones, pero esta vez va a ser algo instrumental, porque a Zweig, qué mejor que darle sangre vienesa. Muy bien.